mi amor. Cuando eliges una botella de Clorox, te llevas la lejía testeada y comprobada para eliminar de tus superficies. Hijo, ¿qué? Alegra, así no, alegra, bonita nomás. Los profesores que colegas, padres de familia, estudiantes, muy buenos días con todos ustedes. Hoy nos reunimos, hacemos un alto en nuestra labor académica para celebrar el 35º aniversario de nuestra institución. Antes de empezar, por favor, pedimos al público en general la compostura, a nuestros estudiantes, por favor, conservar la disciplina para dar inicio a esta linda ceremonia. Después de 2 años estamos presentes, estamos haciendo una celebración por aniversario de nuestra institución educativa. Antes de empezar, vamos a pedir la presencia de nuestro profesor Reddy. Invito al profesor Reddy para empezar con nuestra ceremonia. Muy buenos días. Vamos a empezar con la oración. Invito a los presentes a ponerse de pie. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nuestro 35 aniversario vamos a recordar que hay docentes que han dejado huellas. Hay docentes que desde el cielo nos acompañan. Es grato pedir a Dios un minuto de silencio por aquellos docentes que han estado y ya no están, pero desde el cielo nos bendicen. Vamos a pedir por Julia Ali Bejarano, quien es nuestra primera directora.
de acá de la institución. Por Darcila Girón, docente de nivel primario. Ana Luisa González, también de nivel primario. El profesor Augusto Sánchez, de nivel secundario. Y a un amigo mío, nuestro, como no recordar, a Ángel Fernández Washington Bello. Pedimos a Dios un minuto de silencio, todos juntos. Muy bien, gracias. El Evangelio del día de hoy es según San Juan capítulo 16 del 20 al 23. El Evangelio de Dios nos dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que vosotros lloraréis y estaréis tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero cuando ya ha nacido la criatura, la madre se olvida del dolor a causa de la alegría de que un niño haya venido al mundo. Así también vosotros en angustia ahora, pero yo volveré a ver, y entonces vuestro corazón se llenará de alegría, de una alegría que nadie os podrá quitar. Aquel día ya no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Nos sentamos para hacer un breve comentario sobre el Evangelio. Las enseñanzas que hoy nos transmite Jesús es acerca de la alegría. Cuántas angustias, cuántos problemas, cuántos momentos difíciles. Pero sin embargo Dios nos regala que existe una alegría profunda en cada uno de nosotros. Bajo el contexto que estamos en el texto bíblico nos damos cuenta que el Señor ya está dando sus enseñanzas antes de que sea crucificado. Ya pasó, ya está en el momento de la última cena. Ya te está dejando ya una alegría a ellos, a los cristianos. Por eso, lo que el Señor quiere es mantenernos unidos, porque iba a haber momentos difíciles después, para no desesperarse. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos desesperado en algún momento? Varios momentos. Pero a veces la alegría que nos regala Dios es una alegría eterna. Es una alegría que dura para siempre. Y hay que buscar esa alegría. Yo recomiendo dos alegrías. Seamos alegres acá en la tierra y buscamos también la alegría del cielo. ¿Y cómo podemos ser alegres acá en la tierra? Seamos alegres justamente cuando cumplimos los mandamientos, cuando frecuentamos los sacramentos, cuando amamos al prójimo. ¿Y tú amas al prójimo? ¿De verdad amas al prójimo? Busquemos la doble alegría siempre. Eso es lo que nos recomienda el día de hoy. Y la alegría va a ser una alegría desbordante, misericordioso. Una alegría donde encuentras el perdón, que a veces nos falta. Por eso Dios nos regala el día de hoy esa alegría. Es como lo dijo el Evangelio. Una mujer cuando va a partir, ¿no?, va a dar a luz, llega un momento difícil, llega su hora. A nosotros también en esa analogía de la vida nos va a llegar la hora. Frente al sufrimiento, en este caso de la mujer, da a luz, pero ese sufrimiento se convierte en ¿qué? En una alegría. Por eso Dios también puso esta analogía. ¿Se dan cuenta cómo es el texto bíblico en este sentido? Por eso el Señor nos regala esa doble alegría. Y la alegría que nos regala Dios es infinito. Pedimos a Dios que siempre nos ilumine, que nos regale su misericordia, que nos regale su amor, su compasión, y también que nos ayude en momentos difíciles. Nos ponemos de pie para empezar con la oración del Padre Nuestro.
A nosotros no. Hace frío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También pedimos a la Virgen María en este mes de mayo que nos cuide y nos proteja con su santo manto. Dios te salve María, el Señor es contigo, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Rogad por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Fátima, ruega por, y Santa Madre Miquelina, rogar por, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Nos sentamos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Reddy, siempre reflexionando. Ahora continuamos. Vamos a presentar el desplazamiento de nuestra escolta, ya preparándose para el 7 de junio, para la juramentación. Entonces, a ver, la escolta, ya, por favor, para que la escolta se pueda desplazar a su ubicación. Paso Gallego con nuestra escolta se hace presente en este 35 aniversario de creación de nuestra institución. Miren nuestro uniforme de gala que tiene nuestra institución educativa. Somos un colegio emblemático. Continuamos el desplazamiento de nuestra escolta. Pasa nomás, ¿quieres pasar? Pasa nomás. A ver, papitos, esos aplausos para nuestra escolta. Muchísimas gracias, chicas, por estar presentes el día de hoy. Ubíquense, por favor. Muchísimas gracias a nuestra escolta. Se hace presente el día de hoy. Continuando con nuestro número, paso el micrófono. También va a estar acompañado mi persona con el profesor Rosalindo, un profesor emblemático que en el colegio, conocedor de muchas historias de nuestro colegio. Vamos a izar nuestra bandera
nacional. Para eso invitamos a 2 alumnas de la escolta en el izamiento de la bandera con la auxiliar, por favor, 2 estudiantes de la escolta para que puedan izar la bandera. Acompañen al auxiliar, al director también. A ver, auxiliar, esperamos la presencia de nuestro director y directivos, si le pueden acompañar. Ya nos estamos olvidando, después de 2 años nos hemos olvidado que nuestras autoridades tienen que estar presentes en el izamiento de nuestra bandera. Disculpe, señor director, después de tiempo, emocionados por 35 años, nos habíamos olvidado. Por favor, a ver a la directora, para que puedan, a la Miss Frida también, para que les acompañe, al director, acompañado con 2 estudiantes para poder izar la bandera. Doctor Rosalino también, por favor, para que pueda acompañar al izamiento de la bandera. Doctor Rosalino nos está acompañando también al izamiento de nuestra bandera. A ver, ahí están registrando la foto del recuerdo. A ver, todos nos ponemos de pie, por favor. Muchísimas gracias, señor director, directora, profesores que han acompañado, alumnos que han acompañado. Muchísimas gracias. Ya nos quedamos paraditos porque vamos a entonar nuestro himno nacional. Vamos a entonar nuestro himno nacional. La profesora Margarita Romero, quienes todavía, Dios mediante, seguimos laborando con todo el ánimo, con todo el entusiasmo que nos permite como maestros. Debemos recordar también que la institución educativa número 1244 Micaela Bastidas fue creada por resolución directoral número 500 del 25 de mayo de 1987 como escuela primaria de menores en primer lugar, dando inicio a las labores escolares con el número 1241, para posteriormente ser reconocida como escuela primaria de menores número 1244 mediante una resolución número 500 del 25 de mayo del mismo año. Desde esa fecha, nuestra institución educativa sigue prestando sus servicios a toda la comunidad de Micaela Bastidas en ese entonces, pero ahora han pasado 35 años y tenemos más comunidades que están alrededor nuestro, ¿no?, en los cerros aledaños, y de los cuales muchos niños vienen a esta institución a aprender más que le va a valer en la vida. Es así que la institución sigue prestando servicio y lo seguirá haciendo con los maestros que están presentes y con los maestros que vendrán. Es por esa razón que la institución educativa
está yendo cada vez de mejora a nivel de infraestructura, enseñanza, en calidad de enseñanza, con la cual es su función principal. En el año 1994 se crea el nivel secundario cuando estuvo a cargo la profesora Primitiva Llanos. Luego en el 2016 se crea el nivel inicial con el esfuerzo y el entusiasmo del director que tenemos ahora presente, el director Elmer Cruzado Hernández. Es de esa forma como la institución llega a obtener los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. La trayectoria de la institución ha sido ardua durante los 35 años. Los padres de familia han sido uno de los pilares fundamentales en este aspecto, con sus aportes económicos, con el entusiasmo de ir mejorando. Parte de la infraestructura de nuestra institución es con el aporte de los padres de familia. Si no fuera por ellos, de repente la institución no hubiese estado en la infraestructura como lo tenemos. Ellos seguramente seguirán aportando para seguir mejorando. Son 35 años de servicios educativos, pero también 35 años de esfuerzo de maestros, de padres de familia y de alumnos. Han pasado por las aulas de Micaela Bastida directores, subdirectores, muchos maestros en primaria, en secundaria, que lo recordamos, algunos ya se han ido, lamentablemente, están ante la presencia de Dios, otros se han resignado a otras instituciones, pero lo tenemos en el corazón, por el esfuerzo realizado por ellos hacia nuestra institución. También han pasado muchos padres de familia por esta institución, como padres de familia. Lo mismo diremos por los alumnos. Ya tenemos alumnos que están trayendo a sus hijos aquí. Tenemos nosotros los maestros que tenemos años de servicio enseñando ya a los hijos de nuestros alumnos. Es una gran satisfacción seguir trabajando para ellos, para bienestar de la comunidad. Es en ese sentido, creo yo, de que queda seguir trabajando como siempre, como lo hemos hecho, directivos, maestros, personal administrativo, padres de familia, todos con un bien común: la educación de los niños de la institución educativa 1244 Micaela Bastidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Roselino. Nos ha ilustrado en la historia de la institución educativa, ¿no? Continuando con nuestros números, tenemos ya la presencia de nuestra máxima autoridad de la institución educativa, nuestro director Elmer Cruzado Hernández. Vamos a ceder las palabras al señor director. El micro es suyo. Gracias. Primeramente, saludar a cada uno de ustedes a nombre de la institución Micaela Bastidas, a los padres de familia que están presentes, que son muchos más, pero por el tema de protocolos, todavía con esta pandemia hemos reducido el aforo en esta actividad por aniversario. También saludar al equipo de subdirectoras de nuestra institución. Me refiero a la subdirectora Edith Guevara, a la subdirectora Doris, a la subdirectora Lorinda Villa del nivel secundario, y a nuestros queridos y estimados docentes que están acá al frente, muy bien presentables, aunque todos los días vienen así. Les voy a pedir fuertes aplausos para los docentes. A ver. Muy bien. Y también para el personal administrativo que está trabajando arduamente para que esta actividad salga de lo mejor. Y todos, todo el equipo, la comisión. Y también la presencia de nuestros estudiantes, que no es en su totalidad, tenemos quinto y secundaria, y aquellos estudiantes de nivel inicial primaria que están participando. Respetuosos nosotros del protocolo contra el COVID, pero sin dejar pasar una ceremonia tan importante como es nuestro aniversario, ¿no? Es como nuestro cumpleaños, ¿no? Entonces tenemos que celebrarlo de la mejor manera, con la participación de nuestros padres, docentes, algunos padres de familia, pero los que están en casa están viendo vía Facebook
de la institución la actividad en vivo y en directo, ¿no? No se preocupen a los que no están presentes. Entonces, ya el maestro Rosalino me anticipó sobre la historia del Colegio Micaela Bastidas. Ellos son pues docentes que han laborado muchos años, siguen laborando todavía en servicio de esta comunidad y saben esa línea de tiempo que ha transcurrido desde el inicio hasta la actualidad, ¿no? Me siento muy contento por estar al frente de esta institución con un gran equipo de docentes, de sus directores también y de padres de familia muy comprometidos con esta institución. El avance y el esfuerzo que tenemos a nivel de institución es obra de todos, ¿no? De los padres de familia, también de los docentes, que apoyamos a esta institución para que salga adelante. Si hemos visto crecer en infraestructura ha sido por la mano de los padres de familia, de algunas instituciones también, y eso hace de que nuestros niños este año, después de la pandemia de 2 años, estemos en aulas dignas. Capaz antes no, por el tema de que, bueno, no teníamos esa infraestructura, estábamos bajo techo de calaminas y el calor, y eso hacía que nuestros estudiantes no se sientan cómodos. Actualmente estamos muy bien con nuestras aulas y estamos albergando pues a más de 1.200 estudiantes en los 3 niveles y en los 2 turnos, que es mañana y tarde. Y también tenemos el SEBA en el turno noche, que están trabajando virtual para aquellos padres de familia que no han terminado sus estudios. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado, siempre pensando en la educación de Micaela Bastidas, de Tupac, de las zonas más altas de esta comunidad, que creen en nuestra institución y depositan toda esa confianza en mandar a sus estudiantes a la institución Micaela Bastidas. De esa manera, señores padres de familia, docentes, no quiero cansarles más, estamos cumpliendo 35 años y hay que celebrarlos. En un momento más vamos a salir a bailar todos y bueno, pasarlo de lo mejor. Muchas gracias a su presencia, a ustedes, y siempre pensando que Micaela Bastidas como institución va a cumplir muchos años más, nosotros pasaremos y la institución va a quedar para la comunidad. Eso téngalo presente, ¿no? Esté yo, estén otras personas, igual la institución va a seguir adelante. Muchas gracias a ustedes, a todos, y feliz aniversario. Aplausos para todos los presentes. Muchas gracias. Fuerte palmas para el señor director. Bien, ahora sí empezamos con los números artísticos. Vamos a empezar en primer lugar con el mix de baile 3 y 4 años, seguido del baile tuzo